Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión número 3 del laboratorio de IPC2, sección B. Y vamos a seguir con los temas que nos habíamos quedado la vez pasada, ¿verdad? Vimos un poco de HTML y cuál era su estructura básica, pues ahora vamos a pasarnos al lado de CSS, ¿verdad? Que es el otro lenguaje que deberíamos estar cubriendo. Para empezar, ¿qué es CSS, verdad? En HTML habíamos visto una definición bien cortita de ella. Sus siglas vienen de esta definición, ¿verdad? El de Cascading Style Sheets. Y que no es más que se describen como que los elementos de HTML que van a ser desplegados en el navegador, pero con algún tipo de estilo, ¿verdad? ¿Cuál es la funcionalidad de CSS en realidad, verdad? Además de darle pues un estilo a nuestras hojas de presentación o a nuestros HTML, pues es ahorrarnos trabajo en ese tipo de presentación que hay que darle a nuestras hojas, ¿verdad? Propone un formato de codificación en el cual se le pueden dar estilos, formatos, formas a distintos elementos de HTML que hemos visto en la sesión pasada y de manera más ordenada, ¿verdad? O de mejor manera. Existen tres maneras en las cuales puede ser un CSS añadido a un HTML. Vimos esto de manera general, si no estoy mal, en la sesión pasada, pero aquí ya lo estamos repasando un poquito más específico. Entonces, antes de pasar acá, como la figura lo dice, ¿verdad? HTML va a ser toda la estructura que nosotros vimos la sesión pasada, a través de las etiquetas, pues podemos ir colocando los elementos en el body, en el head, y con eso pues ir creando tablas, párrafos, títulos, lo que queramos, ¿verdad? En el aspecto web con HTML. CSS, pues lo que viene a hacer viene a colocarle formato o presentación a esos elementos, no viene a hacer alguna otra cosa, más que todo viene a darle un tipo de formato para que sea agradable ante el usuario final y pues presentar nuestro proyecto o nuestro HTML de mejor manera, ¿verdad? Aparte, pues ya veremos JavaScript y cuál es su funcionalidad con estos dos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estas maneras para poder agregar CSS al HTML? Pues tenemos la primera, que es inline, que es utilizando el atributo style, que también podemos ver un ejemplo, si no estoy mal, en la sesión pasada, con el cual pues podremos aplicarle formato o presentación a nuestros elementos, ¿verdad? Eso es inline, o sea, se refiere en línea. Vamos a verlo con ejemplos de código más adelante. El intermediario o el intermate o el internamente, utilizando el elemento style en la sección de head. Esto abre un como espacio en nuestro documento de HTML en el cual nosotros vamos a colocar todo este código de CSS. Ya veremos la estructura de CSS y lo va a apartar directamente de nuestros elementos. Esto nos va a dar un poco más de estructura de lo que venimos hablando de buenas prácticas de documentación. Como vemos, es totalmente aceptable que se coloque inline el estilo, pero existen otras formas, ¿verdad? Y otras formas más ordenadas o que les pueden dar mejor estructura o mejor control sobre ese código, ¿verdad? Como les dije, colocar a veces todo eso junto, pues a veces no se logra percatar qué fue lo que se modificó, o hay que ir a buscar el elemento para poder modificar ese tipo de estilo que se le está aplicando, y a veces se vuelve un chirmol, ¿verdad? Entonces, con esto le vamos a aplicar nosotros estructura y pues vamos a tener nuestros estilos en cierta parte de nuestro documento de HTML, el cual se debe colocar en las etiquetas de head. Vamos a ver un ejemplo también de eso con los ejemplos que tenemos. Y externamente, pues, como habíamos dicho, existen también archivos .css, los cuales, pues, contienen eso, ¿verdad? Contienen las presentaciones, los formatos que se le van a aplicar a un HTML, pero se está mencionando desde un fichero externo, ¿verdad? Veremos también cómo mencionar este CSS dentro de nuestro HTML. Lo importante es conocer las tres maneras en las cuales nosotros podemos agregar estilos. Cualquiera de las tres es válida, pero estas últimas dos les dan un poquito más de estructura a nuestros documentos. Sobre todo para tener más control y orden en ellos. Si tienen alguna duda, me van escribiendo en el chat, por favor, o activando su micrófono y pueden preguntar, no hay ninguna pena. Entonces, ¿cuál es la estructura de CSS, verdad? Vimos que en HTML, pues, lo que lo identificaba eran las etiquetas, ¿verdad? El body, el head, podrían haber de input, podrían haber de button, puede ser de todo tipo de cosas, ¿verdad? Párrafos, tablas, en esas tablas podrían existir columnas, filas.
Y todo se identificaba a través de esas etiquetas, ¿verdad? De la misma manera, CSS tiene su propio lenguaje, podríamos decirlo, su propia estructura, el cual está definida por un selector y un bloque de declaraciones. Aquí vemos bien sus dos partes, ¿verdad? Un sector y declaraciones. Aquí lo vemos representado con este código, ¿verdad? El selector siendo lo que se encuentra antes de las llaves y el bloque de declaraciones, todo lo que está dentro de. Si necesitamos conocer cuál es directamente la sintaxis de algún tipo de declaración, pues podemos buscar la documentación como tal. Varía bastante, pero se mantiene el formato, ¿verdad? Eh, la opción, el título y ¿cómo podríamos decirlo? Y los elementos que podrían controlarse a través de eso, ¿verdad? Aquí vemos que el color de fondo, pues es un color tipo hexadecimal. Vamos a ver también lo de los colores en un link, por si no se recuerdan. El padding, ¿qué significa lo del padding? ¿Qué significa lo de border? Todo esto está bien documentado para que ustedes al momento de utilizarlo sepan qué es cada uno de estos elementos, ¿verdad? Entonces, lo importante acá es que el selector es lo que se encuentra acá y lo del bloque de declaraciones es lo que se encuentra acá, ¿verdad? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Pues nos sirve para aplicar este tipo de, o estos estilos a nuestros elementos que están colocados acá en el selector. Vamos a ver más adelante que en los selectores pues podemos colocar no solo las etiquetas generales, sino que también identificar por ID o identificar por clases, tal y como lo dice acá, ¿verdad? Este tipo de selectores son del type. ¿Por qué? Porque son generales. En nuestro HTML pueden existir todo tipo de H's, ¿verdad? H1 hasta H6. Aquí, como vemos en nuestro ejemplo, estamos definiendo el H1 y el H2, le vamos a dar este estilo, ¿verdad? Tipo de margen, el padding, el color y pues que pueda tener algún tipo de sombra. El texto, ¿verdad? Pero esto solo se va a aplicar a qué cosas o a qué elementos de nuestro HTML, el H1 y el H2. Si nosotros colocamos un H6 por ahí en nuestro HTML, pues este no tendrá ningún tipo de formato. ¿Por qué? Porque no está siendo definido en nuestro CSS, ¿verdad? Y como les digo, esos son el tipo type porque lo hacen de manera general. A cualquier H1 que encuentren en el documento de HTML, le van a aplicar este formato. Asimismo, a H2, ¿verdad? A cualquiera de los dos, pues les va a aplicar esto, general. No importa si hay 20 H1s, a los 20 les va a aplicar lo mismo. ¿Por qué? Porque está a nivel de type, ¿verdad? Si nosotros lo quisiéramos bajar a nivel de ID, deberíamos colocar un gatillo o un numeral. Vamos a ver eso también en los ejemplos. Un ejemplo que les preparé ahí no es nada complicado, pero les va a enseñar bastante los fundamentos de cómo utilizar JavaScript y pues HTML también, ¿verdad? Así que es lo que define como que a los grupos. También vamos a ver eso en el ejemplo. Y pues acá les coloqué en el cual ustedes van a poder manejar lo de los colores, ¿verdad? Como les dije, estos son números hexadecimales o combinaciones hexadecimales y pues no podemos identificar qué color es solo a la simple vista, ¿verdad? Entonces nosotros yendo a esta página podemos colocar estos colores hexadecimales o podemos escribir o buscar nuestro propio color, ¿verdad? Pues nos va a retornar un hexadecimal que nosotros solo estaríamos pegando acá en los tipos de propiedades, por así decirlo, que lo manejen, ¿verdad? Eh, bueno, entonces, ¿cómo incluimos el CSS en un documento de HTML, verdad? Inline, lo que era en línea, pues con el tipo style del elemento, ¿verdad? Date una etiqueta, abrimos la etiqueta, el elemento, y luego colocamos style, es igual a, y ahí colocamos de dónde viene el estilo, ¿verdad? O cuál es el estilo que se le está aplicando. Como les digo, esto lo vamos a ver un poquito más representado en los ejemplos. El interno, pues es utilizado al aplicar a una página HTML, lo que les dije que se iba a colocar en la sección de head. Entonces se iban a colocar una apertura de style y ahí pues íbamos a colocar ese código CSS también, ¿verdad? Puede ir dentro del mismo archivo HTML. Y pues el externo, pues que está fuera del HTML y pues eso se menciona en el head y pues importa todo ese tipo de codificación de CSS. Entonces, ¿cómo lo hemos representado nosotros en cada uno de estos? Aquí tenemos un HTML simple,
en el cual vamos a ver primero la definición de inline. Como vemos aquí abrimos nuestra etiqueta de H1, le colocamos la propiedad la propiedad style, le colocamos el tipo de característica que vamos a modificar. Si se dan cuenta, sigue la misma estructura que vimos anterior. Color, 2 puntos y el color, ¿verdad? Color, 2 puntos y el color. CSS y HTML tienen palabras reservadas para algún tipo de color. Entonces, si queremos colocar un azul por defecto, pues acepta la palabra blue. Acepta varios colores, la verdad. Red, yellow, green, black, white, que se pueden escribir con el lenguaje que nosotros utilizamos, ¿verdad? Claro, en inglés. Pero si queremos algún color más en específico, pues habría que colocar la combinación hexadecimal, ¿verdad? Entonces vemos que aquí termina la parte de apertura de nuestra etiqueta. Entonces aquí se coloca lo del style. Este es el texto que está pues representando en el H1 y aquí finaliza pues la etiqueta del H1, ¿verdad? Y esta sería la representación de lo que nosotros estamos colocando en este pequeño código, ¿verdad? En el cual es un H1 de color azul. ¿Y dónde colocamos el estilo o el CSS? Pues en línea, ¿verdad? En la misma etiqueta. Seguimos avanzando y vamos a ver cuál es el interno. Vemos que pues ya se aplica otro tipo de personalización a la hoja, ¿verdad? ¿Dónde colocamos esta personalización en el modo interno? Pues lo colocamos dentro de head. Abrimos nuestra etiqueta style y pues dentro de nuestra etiqueta style nosotros vamos a colocar todo este tipo de personalización de CSS, ¿verdad? Como vemos, tiene la misma estructura que presentamos en el ejemplo de acá, ¿verdad? Tiene nuestro selector y las declaraciones. Nuestro bloque de declaraciones, ¿verdad? Tenemos nuestro selector y nuestro bloque de declaraciones, ¿verdad? Color de fondo, en los H1, qué color queremos que sean, de los párrafos, qué color queremos que sea el texto, y cerramos nuestra etiqueta. Entonces, en esta sección, nosotros vamos a definir qué estilos va a tener nuestro documento HTML como tal de manera general. O sea, todo está en el mismo documento, ¿verdad? A los H1, pues, les colocó azul, tal y como decía aquí arriba. A todo el body o todo lo que se va a representar por medio de los elementos, pues le colocó un background color celestito o azul. Y pues a los párrafos, pues los colocará rojo, lo cual está aquí representado, ¿verdad? Les digo un pequeño ejemplo para enseñarles más o menos cómo es que se escribe el tipo de CSS dependiendo de cuál estemos utilizando. Y el externo, pues directamente, como tenemos nuestra estructura en el ejemplo, podría ser un archivo externo, ¿verdad? Podría ser el style.css o mi estilo.css, no importa el nombre. Y pues lo único que tendremos que hacerlo es referenciarlo a través de la etiqueta link. Y que también se coloca en el head. Si se dan cuenta, como vimos la semana pasada en la sesión número 2, en el head vamos a poder manejar esas otras cosas que el usuario no ve en el resultado final, sino que son como que otros elementos de control, ¿verdad? Uno de estos es pues manejar CSS. Pues si se dan cuenta, en la mayoría, 2 de 3 casos, se coloca el CSS o los estilos en la etiqueta head, ¿verdad? Entonces, por medio de link, le decimos qué tipo de archivo es un archivo de estilos, y pues hacemos la referencia a nuestro archivo, ¿verdad? Y aquí podemos colocar en qué carpeta está, o si es algún tipo de URL que estemos utilizando externo, o es un archivo propio, ¿verdad? Que está en la misma carpeta. Colocamos nuestro estilo, y pues en el estilo no había más que esta misma parte, ¿verdad? Esto, solo que en otro archivo, lo único que hacemos es referenciarlo, pues nos realiza la misma acción. Pues son las 3 formas de agregar un CSS a nuestro HTML, siendo digo yo, el más ordenado si se van a manejar varios documentos o varias páginas. ¿Por qué? Porque así nos estaremos pegando todo ese código, por así decirlo, en cada una de nuestras páginas, ¿verdad? En cada una de nuestros saltos de navegación, por así decirlo. Entonces, podemos reciclar este CSS y aplicárselo a todas nuestras páginas. Y no estar copiando esas 80 líneas de CSS, digamos, por ejemplo, en cada uno de nuestros documentos, ¿verdad? Que no solo se hace que se miren más
extenso, sino que tenemos que estar scrolleando, tenemos que andar identificando dónde termina el style, dónde termina el head, entonces es más tedioso. Entonces, si no es un proyecto muy grande o muy extenso, podemos utilizar el de manera interna, y si pues maneja más de una página, pues recomendaría utilizar el externo, ¿verdad? Que es, como les digo, proporciona más orden y más estructura también a su archivo de HTML, ¿verdad? ¿Alguna duda con lo que hemos visto? Escriban ahí en el chat, por favor. Esto es bastante simple, la verdad. Ya lo complicado del CSS viene a hacer, manejar todo ese tipo de atributos, ¿verdad? Ir a la documentación, ver si quiero agregar algún tipo de estilo y pues buscar esa documentación, ¿verdad? De eso creería yo que es lo más complicado del CSS. Como ven, no es nada complicado, ¿verdad? Solo hay que documentarse un poco. No es necesario que se aprendan todo esto de memoria. Con el uso o con la práctica se van a ir dando cuenta cuáles son los que más se utilizan, ¿verdad? Pero van a haber tiempos en los cuales van a necesitar de algún tipo en específico y pues van a tener que buscarlo. Pero va a tener esta misma estructura, ¿verdad? Entonces no hay nada de que preocuparse. Entonces, ¿qué hacemos con los formatos, verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? Estos son como que de los más conocidos o de los más utilizados en CSS. El color, pues, ¿qué es lo que agrega? Pues el color de texto, ¿verdad? Ya lo hemos representado en nuestros H1 y párrafos. De la misma manera que en cualquier editor de texto, pues podremos cambiarle el fondo, el tipo de letra a nuestra letra, ¿verdad? El tamaño de nuestra letra, aparte de manejarlo con los H1 y H6, también podemos colocarle un atributo como tal que sea font size y poder nosotros manipular de mejor manera o de manera más específica qué tamaño de letra nosotros queremos, ¿verdad? Pues el border nos ayuda a colocar bordes, el padding es el espacio dentro de los bordes. Lo que este padding lo utilizamos en la sesión pasada para tablas, si no estoy mal. Entonces eso le dio como que más espacio entre las celdas, para que se viera mejor, ¿verdad? El margin que coloca espacio fuera del borde, ¿verdad? Como les digo, son los más utilizados, pero no son los únicos, ¿verdad? Estos son, les digo, son 6 de los más utilizados, ¿verdad? Y existen más de 50, 60. Cada cosita que vayamos encontrando de CSS que le queremos aplicar, va a tener la misma estructura, pero habrá que informarse, ¿verdad? Como les dije, lo de CSS es bien sencillo, no hay mucho que perder ahí, ¿verdad? Entonces, pasemos a la parte de JavaScript, que es un poquito, necesita un poquito más de cabeza, mucho meterle un poquito más de atención. Pues, para empezar, pues, ¿qué es JavaScript, verdad? Una introducción pequeña a JavaScript. Pues, al igual que HTML y CSS, pues es un lenguaje de programación web, lo cual va orientado, pues, a web, ¿verdad? Se utilizan páginas web para actualizar de forma dinámica, dice, las páginas web. Mejorar la interfaz de usuario, agregar menús, mostrar cuadros de diálogo, animaciones, entre otras. ¿Qué es lo que viene a hacer JavaScript entonces? Lo que viene a hacer JavaScript como tal es agregarle funcionalidad a nuestras páginas web. Como hemos visto en HTML, podíamos colocar botones, podíamos colocar tablas, podíamos colocar títulos, podíamos darle un estilo chilero, pero que hacía eso al final, ¿verdad? O sea, solo se miraba bien, pero no hacía nada como tal, ¿verdad? Entonces lo que viene a hacer JavaScript es darle funcionalidad o comportamiento a todos esos elementos que existen de manera web, ¿verdad? Y aquí, como agregado, uno de los elementos que más conocidos de JavaScript que en HTML se utilizan es el de getElementById. Este nos va a ayudar también para ciertas funcionalidades ahí bien básicas entre HTML con JavaScript, el cual nos permite cambiar ciertos atributos o ciertos elementos de HTML a través de funcionalidades, ¿verdad? Darle clic a un botón o darle clic a algo más por ahí, a una imagen, pues podemos cambiar los atributos de un elemento o este tipo de función, ¿verdad? Que le pertenece pues a JavaScript. Como les digo, entonces un resumen de los tres, ¿verdad? O qué vienen a hacer los tres en conjunto. HTML se utiliza para describir la estructura. Con él vamos a realizar las etiquetas y vamos a agregar en el body, vamos a agregar características en el head, vamos a crear tablas, botones, labels, párrafos, lo que sea, ¿verdad? Esa es toda nuestra estructura como tal. Imágenes, hipervínculos, como menciona acá, ¿verdad?
Luego, si nosotros le aplicamos CSS, pues nosotros le vamos a dar estilo, ¿verdad? Se va a ver bien, se va a ver bien para el usuario final, pero hasta ese momento no hay funcionalidad aún, ¿verdad? O sea, se va a ver bonito y todo, pero no hace nada. Entonces, ¿qué es lo que hace JavaScript? Agregarle un comportamiento dinámico a nuestra página web. Tal y como nosotros hemos programado en Java o en .NET, C Sharp, ¿qué más les digo yo? En Pascal, lo que hayan codificado ustedes ya. Todo eso, lo que hacemos en esos tipos de lenguajes es agregar funcionalidad, ¿verdad? ¿De qué nos vale a entregar un proyecto si solo se mira bien pero no hace nada? Entonces, en la parte web, JavaScript viene a agregar ese comportamiento a las páginas web, ¿verdad? Para que no solo se miren bonitas, sino que funcionen de manera correcta o funcionen de la manera esperada, ¿verdad? Entonces aquí les resalté las palabras clave. HTML pues es estructura, CSS es personalización y JavaScript es comportamiento, ¿verdad? De la misma manera que en CSS, en JavaScript existen tres formas de poder agregarlo en los documentos de HTML, ¿verdad? Porque ¿cómo asociar nuestro HTML con, con nuestro JavaScript o con nuestro CSS, ¿verdad? Era que en CSS. Vamos a ver qué pasa por acá. Se quedó en blanco. Ahí está. Pues sí, sigamos. Entonces podemos cargar un archivo de JavaScript externo que poseamos nosotros la URL. Podemos cargar un archivo de JavaScript especificando una URL externa, ya sea esta de Internet, ¿verdad? También se pueden jalar métodos y funciones de un URL externo. Y pues nosotros también podemos escribir nuestro código JavaScript directamente en nuestro documento de HTML, ¿verdad? Es lo menos recomendado, pero se puede hacer también. En el momento de no ser una página compleja y que solo tenga un tipo de actividad, pues se puede colocar directamente todo en HTML que va a funcionar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos desde un archivo externo? Vemos que aquí ya existe otro tipo de etiqueta más específica, ya no es un link como tal, como en CSS, ya es una etiqueta llamada script como tal. Entonces, le colocamos en el type text JavaScript, o sea, que es un JavaScript, y el source, o sea, de dónde vienen nuestras funcionalidades en el JavaScript, ¿verdad? Como vemos, también va fuera del head como tal, ya no va dentro de acá, como el estilo de CSS, ¿verdad? Los scripts que van colocados en nuestro HTML deben de colocarse fuera de nuestro head o nuestro body, pero dentro de las etiquetas de HTML. Si no, pues no va a detectar ese script. Por medio de una URL o un archivo externo, ¿verdad? Que nosotros no tengamos esa codificación, pero queramos usar esas funcionalidades en nuestro documento, pues de la misma manera, con la etiqueta script, y pues colocamos el source, pues colocamos el URL. ¿Se dan cuenta? Es la misma sintaxis, solo que en vez de la dirección del archivo, pues colocamos el URL, ¿verdad? No hay ningún pierde ahí. Como les digo, va fuera del head, fuera del body, pero dentro de las etiquetas de HTML. Y el menos recomendado, pues va directamente en nuestro código de HTML. Y vamos a ver, va dentro de las mismas etiquetas de script. De alguna manera le debemos especificar de qué tipo de lenguaje es, por así decirlo. Y pues alert, que sería una función directamente de JavaScript, pues que nos permite colocar una alerta en nuestra página, pues página cargada. Este es ya código de JavaScript directamente, pues lo estamos metiendo de una vez en nuestro archivo HTML. Esas serían como que las formas de colocar JavaScript directamente. Como les dije, la mejor manera de aprender esto es con un ejemplo, ¿verdad? Entonces yo les preparé un ejemplo con el cual ustedes podrían observar como que un mejor comportamiento de HTML con lo demás, ¿verdad? Permítanme, por acá. Entonces, tenemos este pequeño documento de HTML. Si quieren, lo vamos a ir leyendo entre todos y pues viendo a qué se refiere y pues luego vamos a ver a qué es, ¿verdad? O qué página va a representar esto. Les dije,
lo más ordenado posible, cada cosa en su lugar, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro HTML, nuestra estructura, dentro de un documento de HTML. Tenemos nuestros estilos dentro de un CSS. Aquí vamos a ir viendo cómo aplicar lo que les dije yo del estilo, ya sea a qué niveles, ¿verdad? De manera general, de manera más específica o por clases, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo en el CSS y nuestro JavaScript, ¿verdad? Como pueden ver, pues ya es como que un código más reconocido, ya no es tanto como etiquetas como HTML, ya esto ya tiene más forma de Java incluso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es también de lo mismo, ¿verdad? JavaScript viene de los de Java. Entonces ahorita vamos a ir leyendo nuestro HTML. Si tienen alguna duda con alguna etiqueta o algo, pues me pregunten. Y vamos a ir explicando cada uno de nuestros archivos, ¿verdad? Y vamos a ir viendo a qué se refiere este HTML como tal. Entonces, empezamos nuestro archivo, colocamos las etiquetas de inicio, en nuestra cabecera nosotros estamos agregando nuestra hoja de estilos, ¿verdad? Estamos agregando a través de referencia nuestro punto CSS, que se llama ejemplo práctica, ¿verdad? Decimos que es una hoja de estilos y es de tipo text.css. Esto es como un estándar, ¿verdad? Este es para manejo de caracteres. No es necesario que lo coloquen, pero lo pueden colocar. El título de mi página, que es lo que va a aparecer en la ventana de lo de arriba, ¿verdad? Todo esto lo vimos ya en la sesión pasada. Vamos a irnos saltando de esto mucho más rápido. Un H1 con un tipo de título, por así decirlo, sesión número 3, CSS JavaScript. Nuestro H2, que pues, tiene como atributo, por así decirlo, el center o su clase es de tipo center. Y pues, tiene otro tipo de título. Nuestro H2, que tiene un ID de mensaje, el cual va a ser hola. Por medio de un source, que tenemos guardado una imagen en nuestra carpeta, el cual también posee un alt, ¿verdad? Esto ya lo vimos allá. Esto es para enlistar objetos. Creo que lo vimos un poco en la sesión pasada, si no se lo dejé en la documentación. Y pues, ¿qué es lo que vimos acá, verdad? Introducción, CSS, JavaScript, conceptos básicos, que ya los vimos ahorita. Y pues ahorita estamos en el ejemplo, ¿verdad? La fecha de hoy, otro ID por acá, miércoles, y un botón. Y agregamos nuestro JavaScript. Importante para que nuestro JavaScript pueda conocer lo que esté arriba, se debe de colocar acá abajo. Suena lógico, pero si nosotros colocamos este script hasta arriba, por así decirlo, y queremos ingresar o cambiar algún tipo de atributo acá, no vamos a poder realizarlo. Ahorita vamos a ver, darles un ejemplito, lo vamos a cambiar ahí. Entonces, aquí queremos nuestra etiqueta de JavaScript, cuáles son funcionalidades. Y aquí body como tal, y nuestra página como tal. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber en nuestra página? Pues van a haber algunos títulos, una imagen, un listado de algo, al final un botón y otro tipo de párrafos, otro tipo de información. Como vieron, no es nada complicado, ¿verdad? Entonces, acá viene un poquito más de lo que es la sesión número 3, CSS, ¿verdad? Nuestro background color o el color de fondo, nosotros le vamos a aplicar este color, ¿verdad? ¿Pero qué color es este? Vamos a ver con nuestra presentación. Sí, buscar todo este tipo de cositas, ¿verdad? Es bueno siempre tenerlos a la mano. Entonces, ¿qué color es este? Esta página les va a ayudar, como la que les pasé creo la vez pasada. Entonces, vean este color, le dan enter y pues directamente les dice de qué color es el que ustedes están manejando, ¿verdad? Entonces, que ahí de color de fondo al parecer es un azul, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos cambiarlo y hacerlo un rojo, pues lo que tendríamos que hacer es copiar esto a nuestro CSS y pues tendríamos ese color ya guardado, ¿verdad? En el body, pues vamos a agregar todo tipo de pues, ¿verdad? Aquí entre lo más destacable, pues, el color, los bordes, el padding, más que todo para que se mire bien, ¿verdad? Para poder colocarlo de manera correcta. Aquí vamos a entrar un poquito a lo que interesa.
Al parecer lo que colocamos en nuestra hoja de estilos es que los H1 y H2 van a compartir este tipo de personalización, ¿verdad? Todos van a manejar este tipo de personalización, ese tipo de estilos. Veamos qué color es ese. El ejemplo después. Entonces, al parecer también es un azul, ¿verdad? Y que tiene un tipo de effects shadow. Aquí vemos otra de las que no hemos visto normalmente, pero que existen, que es aplicarle algún tipo de sombra a nuestras palabras, ¿verdad? Nuestro texto. Entonces aquí de manera general le agregamos a H1 y H2 algún tipo de estilo. A P le ponemos de que el color de la letra pues sea rojo. Acá entramos un poquito más en detalle. Como les ID párrafo, pues ¿qué es en nuestro documento de HTML? Empecemos a ver. ID párrafo es un ID que nosotros le colocamos a nuestro elemento P, nuestro elemento párrafo, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia este P de este? Que a este podemos accesar a través de este ID, ¿verdad? Vamos a proseguir. Como les dije, retomando, este es un párrafo que tiene un tipo de ID y es un ID párrafo, ¿verdad? Este es el texto que se está mencionando en este párrafo, pero lo importante es que a este ID párrafo como tal, nosotros le estamos colocando un color blanco. Sin embargo, aquí dice que de manera general los párrafos deben de contener un color rojo en sus letras, ¿verdad? Y aquí pues nosotros estamos colocando a nuestro ID párrafo blanco. Entonces ahí vamos a ver cuál es la diferencia o cómo se va a ver representado esto en nuestra página. Si quieren, pues miremosla de una vez, así vamos aprovechando el tiempo. Tenemos que estar acá. Y aquí está nuestra página. Entonces, si quieren, podemos ponerla a la par. Y acá. ¿Se ven bien los dos documentos? ¿De los dos lados? ¿Se leen bien los dos? Sí, ok, ahí estamos. Bueno, entonces vamos a ir viendo lo que vamos viendo nosotros de este lado, pues está representado con lo que está colocado de este lado, ¿verdad? Entonces mi página de sesión 3, como vimos, es el título, aquí arriba. Sesión 3 son los títulos que están acá. En el class center, nosotros mencionábamos en lo de teórico, en el center nosotros vamos a colocar un tipo de estilos de forma amarilla. Vemos que este es el único H2 que posee un class de tipo center, pues es el único que se le está aplicando este tipo de texto amarillo, ¿verdad? Entonces ahí podemos como que clasificar por medio de las clases, de las etiquetas, qué estilo queremos aplicarle a ellas, ¿verdad? Este, pues no tiene ningún otro tipo de clase, ¿verdad? Y como vemos, los dos son H2, perdón. Los dos son H2, pero a uno se le está coloreando de manera amarilla y a otro, pues, mantiene el azul. ¿Y este azul de dónde viene? Pues viene de acá. ¿Por qué? Porque este se le está aplicando a todos los H1 y H2. Sin embargo, a los que estén en center se les está aplicando hielo. ¿Vemos cuál es la diferencia entre los dos? H1 con el center le está aplicando amarillo, ejemplo práctico. Y H2 sin ningún tipo de clase se le está aplicando azul. ¿La diferencia? Luego pues viene la imagen como tal, está en mi carpeta, el listado como tal de abajo, Guatemala, que se está coloreando de color rojo, ¿verdad? Porque aquí P, estoy diciendo que se coloree de manera roja, de color rojo. Sin embargo, aquí abajo también hay un P. ¿Qué es lo que pasa? El P se mira blanco, ¿verdad? Creo que lo podemos acercar un poquito. El P se mira blanco. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros le definimos en nuestra hoja de estilos que a donde encontrara un ID párrafo, le colocara el color de letra blanco, ¿verdad? Entonces, por eso acá se ve coloreado de manera blanca. Y de último, pues un botón. Acá, ¿verdad? Cambiar estudiante. Entonces, ya vimos la parte de HTML, ya vimos la parte de CSS. ¿Todo bien por ahí? ¿Entendieron todo lo de
cómo cambiarle un estilo directamente a una parte de HTML. ¿Todo bien en esa parte? Ok, salud, Dani. Salud. Sí, ok. Ok, entonces pasamos ya a lo que nos interesa ahorita en esta sesión, que sería lo de JavaScript, ¿verdad? O qué es lo que nosotros le vamos a agregar funcionalidad a nuestra página como tal. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra página? Pues le damos clic en cambiar de estudiante. Nosotros vamos a decirle que su nombre es Noé. Vamos a darle a aceptar. Y pues vieron que cambió este texto, ¿verdad? Ejemplo práctico modificado por mi nombre. Hola, mi nombre, ¿verdad? Si lo queremos hacer nuevamente, podemos poner el otro nombre, ¿verdad? Como vemos, pues cambia, ¿verdad? Totalmente. Entonces es una función bastante básica, pero que nos ayuda a explicar cuál es la funcionalidad de JavaScript, ¿verdad? Como tal, le agrega funcionalidad a la página, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esto posible? Nos pasamos a JavaScript o al script, que es nuestro main.js, JavaScript. Entonces acá tenemos de variables, tal y como lo haríamos nosotros en Java o en C Sharp, en los demás lenguajes de programación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le decimos? Mi botón, que nosotros tenemos un botón acá, pero nosotros vamos a unirlo con este sintaxis, le vamos a colocar mi botón. Document se refiere al documento de HTML. Query Selection significa al tipo de etiquetas que estamos nosotros manejando, en donde encuentre el botón, ¿verdad? El botón 1. Es lo mismo acá y lo mismo acá. Les coloqué dos tipos de ejemplos para que puedan ver que se puede manejar de dos o de varias maneras. Ahorita lo vamos a ver representado con estudiante. Entonces, con la variable mi ejemplo, igual con el documento de HTML, query selection, un H2, es donde encuentre un H2. ¿Cuál es la diferencia de esto? Este es el primer H2 que encuentre. En este caso, sería a este H2, al que haría el cambio. Importante esto. Como es un lenguaje interpretado, el primer H2 que encuentre es el primer H2 que le va a hacer el cambio. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y por qué les digo eso? Porque es mejor manejarlo a través de IDs. Si tenemos muchas de las mismas etiquetas, será mejor manejarlo por IDs. Y ahorita vamos a ver cómo manejarlo. Entonces, antes de pasar a las etiquetas, veamos qué es mi ejemplo. Entonces, H2, ¿qué es? Es donde dice ejemplo práctico. Es ese texto de aquí que también está cambiando, ¿verdad? Podemos refrescarlo. Miren, este es el texto que está cambiando. Entonces, el primer H2 es de donde dice hola, tiene el ID mensaje. Pues esta de sesión es el de atrás, el de arriba, perdón. Entonces, pasamos a mi estudiante, que es mi variable que yo estoy creando, ¿verdad? Documento se refiere a mi HTML, query selector, y colocamos el símbolo este de numeral, el cual le indica a JavaScript de que lo que sigue es el ID de alguna etiqueta. ID, mensaje, ¿verdad? ID, mensaje. Lo podemos encontrar en este H2, el cual es donde dice hola. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver bien. Estamos dándole referencia a ese H2, pero por medio de su ID, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con una función? Pues vamos a establecer el nombre del usuario que está utilizando esta página, ¿verdad? ¿Cómo? Con mi nombre, esta es una función de JavaScript, la van a investigar, van a investigar de funcionalidades de JavaScript, al igual que con otros lenguajes, ya existen funciones las cuales les permiten a los usuarios realizar tipos de acciones, ¿verdad? Este promo ayuda a realizar esto, ¿verdad? Un mensaje como que no de alerta, sino que un mensaje que salte, ¿verdad? No sé cómo se llaman estos en Java, no recuerdo el nombre de estos. Entonces, ¿qué no me permite esto? Pues colocar datos, ¿verdad? O colocar algún tipo de texto, lo que sea. Podemos colocar lo que sea, ¿verdad? Aquí con local storage, set item, nombre, mi nombre, ¿verdad? Esto lo que nos permite es guardar lo que nosotros estemos colocando acá. Es lo que sea que nosotros estemos colocando acá es lo que se nos está guardando de manera local, ¿verdad? El local storage.
Como les digo, todos estos son elementos de JavaScript que al momento de leer la documentación, pues los van a entender mucho más. Lo importante acá es entender bien cuál es la estructura de JavaScript y pues poder utilizar cualquier tipo de función, ¿verdad? Aquí podemos manejar nuestras variables también como objetos, tal y como lo hacemos en Java, ¿verdad? Entonces, mi estudiante, al ser algún tipo de variable, puede tener atributos, ¿verdad? ¿Qué es esto? Un text content, ¿verdad? Y recordemos que era mi estudiante, pues era lo del mensaje, ¿verdad? ¿Y mensaje qué era? Era un H2. Entonces, al final, mi estudiante es un H2, pero que está identificado con mensaje, ¿verdad? ¿Cuál es el texto contenido en H2? Pues nosotros le vamos a colocar hola más mi nombre. Aquí podremos diferenciarlo, si quieren, por un hola 2, digámoslo, para que se vea que es diferente al hola que está acá, ¿verdad? Este hola es totalmente diferente a y podemos colocar lo que sea aquí, ¿verdad? Porque esto lo que va a modificar es el hola que está aquí, ¿verdad? Digamos Juan, ¿verdad? Entonces, hola 2, Juan. Leemos, ese es el texto, text content. Este es un agregado que nosotros estamos colocando y nombre que se está obteniendo a través de esta función, ¿verdad? ¿Todos bien hasta ahí? Entonces, sigamos. Entonces, mi ejemplo, H2. Entonces, acá le vamos a cambiar también el contenido a H2, en el cual vamos a escribir el ejemplo práctico modificado por mi nombre, ¿verdad? El mismo valor que se está obteniendo. Sí, sí, podríamos decir que es como un job champagne, el cual te deja capturar ese tipo de información a través de una ventana, ¿va? Es una ventana, ay, se me va el nombre, pero estas ventanas que saltan, por así decirlo. No sé cómo decirlo. Como que de alerta, pero no es que le demos OK, ¿verdad? Sino que nosotros podemos introducir algún tipo de texto ahí. Se me olvidan esos nombres. Pero sí, esto es casi que la misma utilización que nosotros, el mismo uso que nosotros tenemos en Java con los jobs campaign, ¿verdad? Entonces, como vemos acá, ¿qué es lo que hacemos? Capturamos el texto que nosotros ingresamos acá y lo que hace es, pues, actualizar algunos de los elementos que tenemos nosotros acá, ¿verdad? Entonces, a mi botón, además de manejar atributos, pues también maneja métodos, ¿verdad? Con clic, ¿se recuerdan de esta función de los botones? Que era que cuando le dábamos un clic, pues llamábamos a una función. ¿Y a qué función? Pues vamos a llamar al establece nombre de usuario, ¿verdad? Como lo ven, tienen una estructura muy parecida a lo que es Java y pues como se maneja en Java, pues se va a manejar aquí en JavaScript, ¿verdad? Poseen sus diferencias, pero la utilidad es la misma, ¿verdad? Es colocarle funcionalidad a nuestras páginas. Y con este pequeño ejemplo, pues hemos reflejado cómo se pueden realizar estas cosas. Aquí accedimos a través de etiquetas, aquí accedimos a través de un ID, que es lo más recomendado. Y pues aquí hicimos nuestras funcionalidades. Les digo un ejemplo sencillo, pero que les demuestra, por así decirlo, cuáles son las funcionalidades de JavaScript o cómo van ustedes poder realizar la utilidad pues, del código en sus proyectos, ¿verdad? Ahora que ya están todos, puedo dar el anuncio. Creo que estaban hasta abajo, creo que no estaban todos cuando lo dije. Hay, hay dos tareas que la ingeniera les ha mandado material por medio del DTT. Entonces yo les voy a crear una asignación de tareas por, eh, por Classroom para que ustedes puedan entregar esas tareas, ¿verdad? Aquí me indicaban sus compañeros de que esta primera tarea ya se las había indicado la ingeniera antes de que cerraran la universidad, ¿verdad? Entonces, lo único que tienen que hacer es pasarlo a un PDF, ¿verdad? Y en el cual me van a entregar las dos tareas. La otra, les pido su feedback, por favor. Eh, ¿Qué ejercicios iban en el material de la semana pasada? Para los que hayan revisado el material de la semana pasada. Si lo pueden escribir por el chat o mencionar por el micrófono. Algunos compañeros me mencionaban de que no estaba un ejercicio tan claro como tal. Entonces necesito que todos revisen ese material y pues quedemos en consenso, ¿verdad? De a qué se refiere ese material, ¿verdad? Sí necesitaría su feedback para esta parte porque, como les había dicho sus compañeros,
Estos son puntos de clase, ¿verdad? Entonces deben entregarlo puntual, ya que esto lo califica la ingeniera. Y la tarea sería para el viernes, antes de mediodía. Entonces, si alguien sabe algo de los ejercicios del material de la semana pasada, que me pueda mencionar en el chat o en el micrófono, pues sería lo mejor, ¿verdad? Para poder dejarles acá un poco de especificación a qué es lo que se refiere ella. Este material solo le llega a los estudiantes, a mí no me llega, entonces... Ok, diapositiva 8. Ok, voy a preguntarle entonces. Ok, gracias Alex, gracias por tu feedback. Pues, voy a especificar eso, lo voy a preguntar también a la ingeniera para que para que todo quede claro, ¿verdad? Y no hay algún malentendido. Y pues me estarían enviando esa tarea, todo junto en un PDF con este formato al Classroom, ¿verdad? Y yo estaría creando esa tarea hoy para que ustedes podrían subirla desde hoy, ¿verdad? Y también pues pasarle esa información de la tarea hoy. Eh, También como otro anuncio, creo que se lo mencioné a los que estaban al principio, es que ya está redactada su práctica número 1. Lo único que falta es aprobada. Entonces, para los que quieran empezar de una vez, estaba hablando de un Tamagotchi en el enunciado de la práctica 1, en el cual tendrán que utilizar HTML, CSS y JavaScript, ¿verdad? Es un Tamagotchi sencillo, manejo de mascotas, el cual le pueden ustedes dar comida, le pueden ustedes dar, eh, ustedes dan comida, si no estoy mal, los pueden hacer que se duerman. No estoy seguro si le pueden dar la parte de veneno, pero sí, la verdad. Esperaría yo que hoy o mañana, pues, aprueben el enunciado de la práctica número 1. Esta práctica va para todas las secciones, entonces, para las 5 de IPC2, todas tendrían el mismo enunciado. Aproximadamente se les daría una semana para que hicieran esa práctica. No es como que les vayamos a dar 2 días, ¿no? Van a tener una semana para poder realizar esa práctica. Y claro, si tienen algún tipo de duda, pues nosotros por medio de correo, por medio del Classroom, pues los vamos a estar contestando. No hay ningún problema con eso. Eso no se asusten. Cuando la aprueben, yo se las voy a estar enviando y seguramente va a haber una semana de intervalo ahí para entregar, ¿verdad? El proyecto también nos lo estuvieron mencionando, pero está a cargo de los ingenieros, ¿verdad? Eh, Edin, sí, la práctica sería en HTML, CSS y JavaScript. Esos 3 lenguajes se estaría realizando la práctica número 1. Eso sí ya es oficial. Esos 3 lenguajes son los que están para hacer la práctica número 1. Lo del proyecto aún lo estamos esperando por parte de los ingenieros. Ellos están realizando el enunciado, ya están en la parte final. Y ya también esperaría que esta semana ellos nos la aprueben para poder compartírselos a ustedes. El proyecto sí no tengo mayor información, entonces cuando esté recibiendo yo más información del proyecto, pues se las estaría enviando. De la práctica, como les digo, se los adelanto porque sí ya vi un poquito de la práctica, ¿verdad? Como les digo, es un Tamagotchi, entonces podrían ir investigando a qué se refiere eso, si en dado caso no lo conocen, ¿verdad? Y que se va a tener que utilizar HTML, CSS y JavaScript. Eh, Aquí les dejé de dónde saqué los ejemplos y algún tipo de documentación, ¿verdad? Pues yo esperaría que cuando nos lo aprueben, pues estaremos compartiendo los enunciados que nos aprueben, ¿verdad? Como les digo, no tengo fecha clara aún del proyecto aún, de la práctica esperaría entre hoy y mañana para poder compartírselos entre hoy y mañana, ¿verdad? Entonces, el proyecto estamos aún pendientes con eso porque es información de los ingenieros. Sin embargo, la práctica, como les digo, si tengo un poquito más de información, podría ser aprobada entre hoy y mañana la práctica y yo podérselas compartir entre hoy y mañana.
De la misma manera les voy a estar enviando el ejemplo que hicimos ahorita en JavaScript y ahorita les voy a enviar otro tipo de, bueno, les voy a enseñar otro tipo de documentación en otro tipo de sitio en los cuales ustedes pueden trabajar o pueden ir conociendo un poquito más de JavaScript, ¿verdad? Juntamente con HTML y CSS. Como les digo, este ejemplo se los voy a ir compartiendo, no hay ningún tipo de problema con eso. Ok, aquí tenemos yo se los puse en las referencias, en el cual ustedes pueden practicar esto de HTML, CSS y JavaScript de manera que no tienen que estar creando ustedes sus archivos y como tal, ¿verdad? Tal y como se los había compartido en W3 Schools, pues aquí hay otro sitio, ¿verdad? ¿Esto para qué les ayuda? Pues no es necesario estar creando sus archivos, aquí pueden venir a probar código, ¿verdad? Código. Entonces, es otra herramienta con la cual ustedes pueden venir a experimentar cómo utilizar CSS, JavaScript, HTML. Aquí le podrían agregar ustedes algún tipo de funcionalidad, aquí debería agregar la funcionalidad. Como les digo, es otro tipo de herramienta en la cual ustedes podrían tomar ventaja y aprender un poquito más de estas tres herramientas. Sí, entonces fíjate que si ya la publicaron en alguna otra sección, pues ya la ingeniera hoy me estaría aprobando a mí el enunciado. Esperaremos que hoy nos lo apruebe ella, ¿verdad? Y también esperaría que sería para el 27-28 más o menos. Si en dado caso, pues no me lo aprueba estos días, ¿verdad? Como les digo, siempre se les estaría dando aproximadamente una semana. Yo tengo que esperar la aprobación de ella para poder compartírselos, ¿verdad? Si ya la compartieron en otra sección, pues lo más probable es que hoy mismo la apruebe la ingeniera y pues podamos compartírsela con ustedes de una vez hoy el enunciado, ¿verdad? Gracias, Elder, por la información. Entonces, como les dije, esta es otra herramienta en las cuales ustedes pueden trabajar este tipo de lenguajes. Acá tienen muchas más, como les digo yo, funcionalidades. Pueden meterse ustedes directamente al archivo HTML, pueden venir y copiarlo, como lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pueden ver el CSS como tal, pueden venir y copiar todo este CSS. Tiene bastantes funcionalidades y es de código abierto, mucho, entonces no hay ningún problema con estarlo utilizando y es totalmente gratis. Entonces, este es otro tipo de herramienta que ustedes podrían estar utilizando para estar aprendiendo JavaScript, ¿verdad? Creo que sí se los coloqué en las referencias, pero por si acaso Ah, sí, aquí está. ¿Alguna duda con la sesión de hoy, jóvenes? Ok. Eso sería todo lo de la sesión de hoy, por así decirlo. Como les digo, les voy a estar enviando el ejemplo. También les voy a estar investigando acerca de la tarea que me dice la ingeniera a través de su feedback, ¿verdad? Y pues si ella me aprueba la práctica pues directamente, pues estaría compartiéndoles hoy. A más tardar mañana, pues el enunciado de la práctica número 1. Así que ya van a poder tener trabajo ahí. Sí, eso sería todo. Entonces, eso sería todo por la sesión de hoy, compañeros. Si no tienen algún tipo de duda, pues ahí estaríamos con la sesión, ¿verdad? Estaríamos a la espera de la información y o comunicárselas lo más pronto posible. Ya que la universidad pues no se mira que la vayan a abrir aún, ¿verdad? Entonces seguiríamos con estas sesiones y seguiríamos avanzando con los temas del laboratorio, ¿verdad? Entonces, si todo está claro, compañeros, no hay ningún tipo de duda. Ninguna, dicen por acá. Ok. Entonces, si no hay ningún tipo de duda, compañeros, igual esta sesión la voy a estar subiendo a YouTube para que puedan repasarla o puedan verla, tras en algún punto que no entendieron, puedan ver de nuevo la presentación.
y pues darle una repasadita, ¿verdad? Y para los compañeros que no pudieron asistir, pues para poder ponerse al día, ¿verdad? Hay un plugin para el correo que estamos colocando, seleccionar. Sí, sí, sí. Eso también les iba a recomendar. Gracias, Alex. Que para desarrollar ese tipo de páginas de HTML, CSS, JavaScript, es bueno que se descarguen un editor de texto que no sea el Notepad, ¿verdad? Mucho, o el Notepad más. Hay editores de texto más dedicados hacia ese tipo de lenguajes o que les pueden ser de mayor utilidad. Tal y como mencionaba Alex acá, yo tengo Sublime Text, el cual maneja este tipo de colores, ¿verdad? Si yo le bajara algún tipo de plugin, tal como menciona Alex, pues me ayudaría a identificar qué tipo de colores son estos directamente y no estar buscándolos en la página, ¿verdad? Los tipos de herramientas ya quedan como que a cada quien, ¿verdad? Cada quien puede usar lo que quiera. Lo importante es que ustedes sean los que estén codificando esto o lo que estén utilizando, ustedes lo documenten y lo entiendan, ¿verdad? Tal y como también puede existir Sublime Text, también existe Visual Code, el cual es otro editor de texto bastante recomendado. También maneja bastantes plugins con los cuales ustedes pueden facilitar su escritura de HTML. Si se dan cuenta, yo aquí HTML, si no estoy mal, tengo que guardar este archivo para que miren cuáles son las facilidades que les puede dar este tipo de editor, ¿verdad? Esto ya es extra, muchachos. Esto ya no es tanto de la clase, sino que ya es extra. Vamos a ver. Ejemplo, punto. Entonces acá ya me lo detecta como HTML cuando lo abro con Sublime Text. Y pues yo coloco la etiqueta HTML, lo doy enter y pues me crea mi documento de HTML de una vez, ¿verdad? Con todas sus etiquetas principales, por así decirlo. Entonces, todo este tipo de cosas con los editores de texto, pues ayudan, ¿verdad? Les facilitan la vida mucho. Y pueden, los que les recomiendo, tal y como decía Alex, son Sublime Text, que es este, o Visual Code, que es este. Acá. Los dos son muy buenos, la verdad. Visual Code es un poquito más completo que Sublime Text, pero cualquiera de los dos son recomendados, ¿verdad? Entonces, gracias Alex por la mención de esas dos herramientas. Estas son editores de texto como tal. Entonces, aquí podrían abrir ustedes sus proyectos y pues cualquier tipo de plugin que los pueda facilitar a visualizar ese código, ¿verdad? Entonces, ya sea con Visual Code, Sublime Text, cualquiera de esos dos estaría bien, para que no estén codificando en plano en un blog de notas, ¿verdad? Entonces creo que eso sería todo, compañeros. Gracias nuevamente, Alex, por la recomendación. Restricciones en la práctica. ¿A qué tipo de restricciones te referís, Ángel? ¿Cómo que tenés idea de vos de que va a haber restricciones de? ¿O qué no esperas vos en la práctica? ¿O a qué te referís con ese tipo de restricciones? Sin pena, Ángel, ahí, poneme. No hay clavo. Elder, no. Eso sí no se puede quitar, Elder, porque sí viene para todos los cursos de sistemas. Se mamó. Sí, eso sí directamente no se puede quitar. Algún plugin dice de característica de JS que se pueda utilizar. Pues no está especificado algún tipo de plugin que no se pueda utilizar. Voy a estar viendo eso con los demás compañeros tutores para que lleguemos a algún tipo de consenso entre todos, ¿verdad? De que se pueda utilizar cualquier tipo de JS.
Como no es un proyecto muy complicado, tampoco esperamos de que sean 2000 líneas de JavaScript, ¿verdad? Entonces, no esperen que el proyecto sea muy grande porque no lo va a hacer, ¿verdad? Pero voy a estar investigando también acerca de cuál es lo que pueden utilizar o cuál es lo que no pueden utilizar, ¿verdad? Seguramente va a estar abierto, no creo que esté de ninguna manera. Lo que sí es que van a tener que manejar sus tres archivos como tal, ¿verdad? HTML, CSS y JavaScript. Extras no creo, pero solo esos. Como te digo, falta que lo prueben, yo se los muestro. Entonces ahí estaríamos, jóvenes. Esto sería todo por la de hoy. Y como les digo, voy a estar subiendo esto a YouTube y voy a estar esperando la demás información, ¿verdad? Para pasárselos a ustedes. Entonces, ahí estaríamos, compañeros. Entonces, nos vemos hasta la próxima.